Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más en este 20 de julio, en este Día del Amigo, transitando juntos esta hora de Latinocracia que recién comenzamos y que ya te empezamos a anunciar, diciéndote que cerramos con Patricia Cangemi, una de las grandes solistas de nuestra provincia. En un Día del Amigo nos proveemos regalos, qué bueno todavía tenerlos, qué bueno incorporar nuevos y añorar a aquellos que partieron por algún motivo. Estamos comenzando y queremos compartir con vos que nos es muy emocionante todas las semanas hacer Latinocracia en la calle, encontrarnos con tu palabra, con tu estímulo, cuando caminamos las diferentes arterias de nuestra ciudad. Sin embargo, las noticias siguen acumulándose en forma negativa, mientras el malcrismo sigue meta y ponga serruchando al país. Pero hay una que nos viene como anillo al dedo, digo al sistema democrático, digo a lo mejor de la historia de los pueblos. Y te la voy a significar con un par de elementos. Fíjate, no sé si te suena. Y vamos a probar, a ver, vamos a ver por ahí. Todas las calles de la Argentina, con más de 1 millón de compatriotas, a pura cacerola, el cacerolazo, el ruidazo en contra del tarifazo del presidente Mauricio Macri. Quizás una forma de volver a las fuentes, de encontrarnos nuevamente con que es posible que luchemos por nuestros derechos, intentando un país mejor, por cierto. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. Vos verás lo que hacés, le dijo Gabriela Figueroa, directora de Radio Nacional, a una de las integrantes del staff que venía de la gestión anterior y que también se desempeña en tareas de prensa de un legislador del Frente para la Victoria. Claro, lo que estaba planteando en realidad era que tiene que llamarse a silencio, entonces finalmente fue ubicada como operadora. La misma directora, Gabriela Figueroa, que ha prohibido el uso de la palabra compañero en Radio Nacional. Realmente vergonzante y muy lejos del paradigma del Día del Amigo. Feliz Día del Amigo. Feliz Día del Igualmente, amigo. Marcelo. Gracias. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, ¿y vos, Marcelo? Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por invitarme. Y por intentarnos dilucidar un poco más respecto de todo lo que hay detrás de los Panama Papers, como tomó Estado Público el tema hace muy poquito tiempo, pero estamos hablando, claro, de los ámbitos más lábiles para la inversión y el cuidado y el resguardo de dineros generalmente que provienen del delito, ¿no? En todo el mundo. Hay una presunción ya establecida que ¿por qué vas a ocultar algo que viene de manera lícita? Entonces, Ricardo Nissen, gran jurista argentino que estuvo a cargo de distintas cátedras y es un especialista en derecho comercial, explica que generalmente se hacen o se transfiere dinero a paraísos fiscales porque lo que se está tratando de ocultar es un ilícito. Ese ilícito tiene que ver, por ejemplo, con la trata de personas, con la venta de estupefacientes, con qué otro... Mira, bueno, lavado de dinero en general, ¿no? Los 3 negocios más rentables en el mundo en la actualidad son ilegales, que es la venta de armas de manera ilegal, la trata de personas y el narcotráfico. Esos 3 negocios generalmente necesitan lavar su plata en distintos lugares donde no se pregunta la procedencia de dónde viene ese dinero, no se pregunta la titularidad de ese dinero y no se cobran escasísimos impuestos o casi nulos, que generalmente se le denomina paraíso fiscal. ¿Sabés que habría que recomendar especialmente al presidente Macri que, por favor, presidente Macri, mire esta nota ahora?
Usted que se desayuna, que tiene fondos en Bahamas, por ejemplo, cuando lo denunciamos, o lo de los Panama Papers, y no sabía nada y le echa la culpa al padre. Digo, porque ahora se esconden todos en lugares realmente indecibles. ¿Entiendo mal o además esto funciona con la construcción de varias sociedades que negocian unas a otras y después ya se pierde el dinero en esos meandros, ¿no? Es lo que se llama, se ocultan accionistas detrás de otras sociedades, son las cajas chinas. Uno tiene que ir sacando una caja para sacar otra caja, que adentro hay otra caja, y así a través de distintos testaferros o a través de distintos prestanombres, uno va descubriendo de quién son esas sociedades. Por ejemplo, el caso de los Panama Papers o los papeles de Panamá es la filtración masiva de información más grande en la historia de la humanidad, o por lo menos desde que hay grandes medios de comunicación. Se filtraron 11 millones y medio de documentos ocultos de un estudio jurídico que se encargaba de hacer empresas offshore, fuera del país de origen del capital de donde vienen. Estas empresas servían para lavar dinero, que no se sabe cuál es el origen, servían para hacer inversiones que tuvieran muy poca carga fiscal y servían para mantener al resguardo distintas rentas producidas en otros países de manera ilegal o de manera legal, pero que burlan al fisco y burlan los destinos de los pueblos que han generado esa renta a través de su trabajo. El presidente Macri encabeza la lista de los 140 dirigentes políticos denunciados por estos Panama Papers por tener 3 empresas confirmadas. Fleck Trading es una, la otra es Cajemuya, como la película de Akira Kurosawa del 80, que Cajemuya es un delincuente, un ladrón que reemplaza a un señor feudal, es como el delincuente de Macri que reemplaza al señor feudal de su padre en esta empresa. Y la otra... No, perdón, pero en este programa el único que le dice delincuente a Macri soy yo. Perfecto. Bueno, me he tomado el atrevimiento. Bueno, dale, te lo voy a dejar pasar. Está siendo investigado en la actualidad por 8 empresas más que están vinculadas con un estudio contable de Uruguay, con empresarios vinculados al Grupo Macri de Sebel Uruguay, de Iveco Uruguay. Porque recordemos que en Uruguay también hay una lavadora importante hace muchos años, ¿no? Mirá, hay un libro del año 90 que dice Suiza lava más blanco. A partir de ese libro, Suiza dio un montón de hijos en el mundo de paraísos fiscales, uno Panamá, y en la América del Sur, Uruguay ha servido para hacer triangulaciones para evadir los fiscos de los distintos países. Bien. Javier, Mauricio, Juan Martín, trabajando siempre con la mejor de las ondas, ayudándonos a construir Latinocracia en la calle, aquí mientras bajamos por General Paz. Recién cruzábamos Chile y nos preguntamos si es posible llegar hasta el final. Digo, cuando se hace la investigación, ¿se puede llegar hasta el final, hasta los dueños del dinero? Sí, el juez Casanelo y a través del fiscal Delgado están pidiendo exhortos, por ejemplo en el caso de Macri, ¿no? Pidiendo exhortos para averiguar de dónde provienen esos activos y hacia dónde se dirigen a realizar distintas actividades empresariales. Por ejemplo, ya se ha descubierto que en Brasil realizaban estas empresas algunas de las actividades. El problema es que los paraísos fiscales son esenciales de la lógica de la renta, que es ganar más dinero en el menor tiempo posible y sin importar ningún tipo de costo humano. Y entonces son esenciales para cubrir de dónde vienen. Por ejemplo, son con títulos al portador. Macri decía que no era titular de acciones porque tiene acciones que no tienen ningún nombre. Entonces él se la puede dar a cualquiera en cualquier momento. Sin embargo, algunos que tienen algún resto ético en el mundo, funcionarios y demás, descubiertos junto con el presidente Macri, renunciaron, cosa que le pedimos todavía desde aquí a quien está a cargo de los destinos del Ejecutivo Nacional. Gracias, Leandro, por acompañarnos, por Gracias estar aquí. a vos, Marcelo. Y el espacio siempre está abierto. Gracias. Feliz Día del Amigo. Igualmente. Mauricio, Javier, Natalia, Juan, quienes integramos el equipo de amigos de Latinocracia, seguimos semana tras semana intentando comunicar la cultura y la política, hablar de la problemática social, y nos encontramos con que a vos te pinta por dónde vamos. Y entonces elegimos una vez más contarte, por ejemplo, que atacaron hace días nada más la casa natal de Néstor Kirchner y luego un monumento que lo recuerda en Concepción del Uruguay. Algunos nos preguntamos si no buscan un linchamiento fáctico, porque
por cierto, el mediático ya hace sustancia desde 2008 por lo menos a la fecha, con un incremento verdaderamente considerable. La propaladora, que es el oligopolio transnacional de Clarín, busca, por ejemplo, que Cristina sea la culpable absolutamente de todo. Y el caso López es el único concreto donde se ven los bolsos, donde hay una filmación, donde hay una persona que está haciendo algo inapropiado, que la justicia, por cierto, tiene que investigar. Pero uno se pregunta, ¿qué justicia? La mañosa, esa justicia que no se adecenta, que no se incorpora finalmente al servicio de la democracia argentina, esa que intentó el kirchnerismo de un modo u otro mejorar con 8 proyectos que mandó al Congreso de la Nación y que fueron tirados por la borda por el actual oficialismo, que por cierto no presentó nada superador. Esa justicia que mira solo hacia un lado. El país necesita un sistema de un modo republicano en serio, con contenido, que busque llegar al fondo de todas las situaciones, no una parcialidad o la otra. Lo hemos dicho aquí y lo vamos a sostener siempre. Cualquier hecho de corrupción hay que investigarlo, pero no te pueden meter a vos a investigar lo que no podés investigar. Vos, de ser posible, observá la política. Fíjate qué te da y qué no te da este gobierno, qué te daba el gobierno anterior y qué es lo que elegía no darte. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. Uno de los bolsones de lo retrógrado, del pensamiento retrógrado en la Argentina, estaba sin ningún lugar a dudas en uno de los nombres que presidía una de las comisiones, a nuestro juicio, más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación. Y Soledad tiene mucho que ver con que finalmente ese hombre renunciara. ¿Es así, Soledad? Sí, así fue. Es una campaña que empezamos hace 3 meses pidiendo su renuncia y su separación porque entendíamos que estaba impugnado políticamente. Él cuando fue ministro de Salud de Corrientes en el año 2012... Estamos hablando de Dindart. De Julián Dindart, Bien. Un diputado del oficialismo, del bloque Cambiemos. Cuando fue ministro de Salud en ¿Cómo Corrientes... el oficialismo? No me digas que ganó Macri. ¿En serio que ganó Sí, Macri? Ganó el PRO en su alianza con el radicalismo y algunos sectores. ¿El radicalismo como... metido ahí? También. Ah. Este diputado justamente es del radicalismo. Bien. Fue ministro de Salud de su provincia en el 2012 en Corrientes y ahí es cuando él le niega el acceso al aborto no punible a una nena embarazada producto de una violación. Eso creemos nosotros que lo impugna políticamente para estar al frente de la Comisión de Mujer, claro. Niñez y Familia. Además, qué cinismo, ¿no? Totalmente, porque además hizo declaraciones muy violentas. Él dice que las mujeres se embarazan para obtener una asignación universal por hijo, con lo cual es un desprecio importante porque ata la capacidad reproductiva de la mujer a una retribución económica y además es violento porque esto lo hizo para explicar el embarazo adolescente. Entonces, bueno, consideramos que no podía estar, logramos la renuncia, logramos que se fuera de la comisión y puertas adentro fue una lucha que llevamos adelante y puertas afuera encontró un repudio popular muy importante. Muy importante, claro, porque el tema tomó estado público y mientras avanzamos por las eras en esta mañana muy bella aquí en nuestra ciudad, hay algunos ruidos que se meten. Claro, los de este ámbito urbano, que es el que siempre elegimos para hacer Latinocracia en la calle, y doblamos por Chile y vamos a pasar, y voy a hacer un pequeño homenaje, por la puerta de la parrillada Arturito, que nos ha provisto siempre de tantas buenas noticias en forma de, todo lo que va en una parrillada, que hoy se me ocurre bastante inalcanzable para el bolsillo de la dama y del caballero, ¿no? Y sí, estamos viviendo tiempos de ajuste, tiempos en donde los gobiernos, tanto provincial como nacional, hacen una transferencia de recursos, que es quitar del bolsillo de los trabajadores mediante tarifazos, mediante devaluación, mediante el precio constante de los productos de primera necesidad y los transfiere directamente a los sectores económicos más concentrados, que son los que siguen siendo favorecidos.
Si bien antes el gobierno anterior lo subsidiaba, este gobierno lo que hace directamente es eliminarle retenciones o bajarle retenciones y al mismo tiempo darles esta cuestión del tarifazo. Es decir, si bien antes las tarifas se mantenían planchadas por los subsidios, se utilizaba justamente para planchar también el salario mínimo. Ahora directamente lo que tenemos es una actualización por el reclamo de estos sectores concentrados y que ataca principalmente a la familia trabajadora. Y por cierto, no como antes, ya directamente sin red. Este gobierno no está preocupado de ningún modo por aquellos que menos tienen, más necesitan, y vos, por tu condición, y además encarándolo, por cierto, muy bien, y te felicitamos desde aquí, estás recorriendo el país y relevando la problemática no solo sindical, ¿no? No, la problemática social de los sectores más golpeados, de los sectores trabajadores, de los sectores desocupados. Estuve visitando este conflicto tan importante de Tierra del Fuego, de los trabajadores estatales y jubilados, que fue una de las primeras provincias donde la reforma laboral, donde la reforma jubilatoria comenzó. Junto con la provincia de Córdoba, hace poco el Congreso de la Nación votó una ley, que es la Ley de Reparación Histórica, que de reparación no tiene nada porque en definitiva lo que se utiliza es un reclamo histórico de los jubilados para seguir vaciando el ANSES, y lo que establece en función de una retribución a las provincias por la coparticipación es una reforma jubilatoria. Y quien dio el primer paso en esa orientación fue la gobernadora del Frente para la Victoria de Tierra del Fuego, Bertone. Lo hemos criticado, lo hemos dicho, nos parece aberrante, es una vergüenza porque además eso fue de la mano de la represión allí, ¿no? Totalmente, 5 compañeros detenidos. Bueno, la derecha del peronismo, ¿no? Que la conocemos muy bien y ha hecho tanto daño en la historia argentina. Sin ir más lejos, recordemos lo que pasó en los 70, ¿no? Sí, hay mecanismos que se van repitiendo. Creo que hay un hilo de continuidad porque por ahí los gobiernos, a través de democracias o de dictaduras, defienden intereses. Y en estos momentos, a través de una democracia, porque este es un gobierno que fue elegido por la mayoría, llevan adelante políticas que son bastante represivas y que continúan profundizando antecedentes que ya tenemos. Los 5 detenidos de Tierra del Fuego son un antecedente importante. Aquí en la provincia, Cornejo fue el primero en aplicar el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y lo hizo judicializando a referentes de ATE, a referentes de CITEA, de los sindicatos que en su momento salieron y fueron los primeros a enfrentar el ajuste y los despidos. ¿Y cómo se endereza de algún modo a un gobierno que no tiene vocación de diálogo? Hace horas nada más nos enterábamos que el ministro de el ministro de Hidrocarburos, Aranguren, va a apelar el tema que ya ha tomado Estado Público a partir de una decisión de la Justicia de La Plata para que la tarifa, mejor dicho, el tarifazo del gas a nivel nacional quede sin efecto por lo menos por 90 días, entiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo se logra un diálogo? Creo que se logra con la resistencia, como dan ejemplo los trabajadores de... Exacto, la lucha, la resistencia, la organización. Creo que justamente los trabajadores, organizados en sus sindicatos o no, lo muestran la lucha en nuestra provincia, en Mendoza, en Tierra del Fuego, los docentes en Santiago del Estero. Bueno, toda la Patagonia está llevando adelante encuentros, deliberaciones, y esa es la mayor demostración de una necesidad, o mejor dicho, una voluntad de mejorar las cosas. No se iba a poder meter con ella Dindart. Usted se da cuenta por qué. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted.